Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Muy atentos en el devocional de hoy y tal vez el de mañana, porque estaremos concluyendo los estudios, la serie que hemos estado llevando por semanas de Quebrando la Intimidación. Cómo vencer el temor y liberar los dones de Dios en nuestra vida. Y comenzaremos una nueva serie de estudios y estarán muy interesantes porque se tratará de cerrarle las puertas a Satanás con una simple decisión. ¿Pero cuál es? Bueno, en su momento lo estudiaremos. Pero atentos al estudio de hoy. El título es Venciendo la intimidación con nuestra muerte. ¿Pero a qué se refiere? Entonces tengo que morir físicamente. ¿Recuerdan la escritura en la cual nos quedamos ayer? Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo he escuchado esta cita de las Escrituras tantas veces, pero solo una parte de ellas, porque la mayoría de la gente se detiene muy rápido y dejan fuera la última parte. Y es esta porción la que es tan impopular en nuestra cultura. Nosotros nunca ganaremos la batalla contra la intimidación a no ser que rechacemos amar nuestras vidas, aún hasta la muerte. Si amamos nuestras vidas, buscaremos salvarlas. Por eso debemos conocer la verdad. La única forma de conquistar la intimidación es perdiendo nuestra vida. Clamar a Dios mientras escuchamos este estudio. Y no te retires, sino atrévete a creer. Pídele que llene tu corazón con ese amor, su amor. Esa clase de amor que nunca se quita. Pídele por su gracia para vencer los obstáculos que puedas enfrentar. Pídele que te conceda el privilegio de ir a los lugares difíciles. Ora para estar enfocado en lo que Él está haciendo en la tierra. Y no pidas por una vida fácil. En lugar de eso, pide por una que lo glorifique. Pero recordemos y volvamos a cuando Jesús preparó la cena para sus discípulos, o el desayuno, mejor dicho, para sus discípulos, después de la resurrección. Jesús no le dio a Pedro una profecía de bendición después de su desayuno. No obstante, las palabras de Jesús llevaban la promesa de que Pedro podría vencer su mayor temor, no cumplir más con sus propios deseos en sus propias fuerzas. Jesús le dijo que sería martirizado, perdiendo su vida a causa de su lealtad por Jesús. Pedro podría conquistar lo que antes no pudo enfrentar. Y Jesús vio al nuevo Pedro, aquel en el cual se convertiría. Él vio el trabajo terminado. Pedro todavía no estaba listo. Después de escuchar lo que le sucedería, se dio vuelta y miró a Juan el apóstol y le preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué de este? En Juan 21:21. O sea, Pedro todavía estaba comparándose con otros. Básicamente estaba diciendo: si yo tengo que pasar a través de todo esto, ¿y qué tiene que hacer él? ¿Él no va a pasar por lo mismo? Y Jesús le respondió en el verso 22: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. En otras palabras, a ti no te interesa, no te compares con otros, solo sígueme. Muchas personas miden sus vidas, sus ministerios, por lo que otros hacen o dicen. Tú no querrás medirte por medio de estándares equivocados. Hay una gran diferencia entre 1 centímetro y 1 kilómetro. La mayoría de la gente en nuestras congregaciones viven sus vidas como les place, en la facilidad, en el confort.
cuando nos comparamos unos con otros, parecemos muy bien y muy tibios. Pero ese es un falso consuelo. El decir soy tan bueno como la multitud, como la mayoría, porque el engaño de esa creencia es que si tú estás bien, pues entonces yo estoy bien. Sin embargo, tenemos un estándar, una unidad común para medirnos. No usamos como medida a otros predicadores o iglesias ni a nuestros hermanos y hermanas. Nuestro estándar es Jesús. Y él no le dijo a Pedro que siguiera a Juan, él le dijo, sígueme a mí. El camino, la senda que Jesús caminó era uno de autonegación. Con solo desear seguir a Jesús no alcanza, debemos hacerlo. Por eso, el desearlo no es suficiente. ¿Recuerdas el estudio de ayer? Marcos 8, 34 al 35 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Si notas que dice que todo lo que debes hacer es desear salvar tu vida y la perderás, desear las cosas que el mundo persigue, aun si nunca las alcanzas, te costará la vida. Sin embargo, mira cuidadosamente a lo que Jesús continúa diciendo, escúchalo, en Marcos 8:35. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Si notas que Él no dice todo el que desee perder su vida por causa de mí, porque desear no es suficiente. Pedro deseó seguir a Jesús la noche que lo traicionó, pero su motivación no estaba respaldada por el amor o el poder de Dios y por lo tanto fue vencido. Por eso, punto número 1, examina tu corazón, examina tus motivaciones. ¿Eres un verdadero discípulo de Jesucristo o deseas seguirlo si es que está dentro de tus parámetros? Y tú estás dentro de tus propios límites, lejos del riesgo del autosacrificio. Es posible que esos límites te mantengan fuera de los caminos que Él caminó y finalmente te descalifiquen, como dice 2 Corintios 13:5, que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Para decidir seguir o no a Jesús, primero debemos conocer el costo. Sí, es correcto, te va a costar porque requiere nada menos que tu vida entera. Y escucha cómo Jesús le resumió esto a las multitudes que deseaban seguirlo. En Lucas 14, 25 al 30 y hasta el verso 33. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto es lo que cuesta permanecer hasta el fin. Hemos leído en el libro de Apocalipsis que aquellos que vencen no aman sus vidas aún bajo la muerte. Apocalipsis 12:11. Desafortunadamente,
Esta no sería una descripción adecuada de la iglesia en nuestros días. Porque hoy en día el sentirte bien sobre ti mismo no es un requerimiento para amar y seguir a Jesucristo. Pero escucha esto, no podemos servir a Dios solo cuando nos sentimos bien acerca de nosotros mismos, cuando estamos excitados, emocionados o cuando todo marcha como lo deseamos. A la gente que se comporta de esta manera la llamaríamos los amigos del buen tiempo. Ahora bien, hay cristianos también del buen tiempo. Ellos son necios. Finalmente tendrán que enfrentar algo que no se halla en sus parámetros. Y esto podría suceder en cualquier etapa de su camino si no están preparados, porque van a renunciar. Pueden ir a la iglesia, ofrendar, dar sus diezmos, hablar en lenguas y decir las cosas correctas, pero en sus corazones han renunciado a su búsqueda de Dios. El amor de Dios no tiene límites. Si vamos a caminar con Él, pues debemos remover nuestros límites. Punto número 2. ¿Cómo es que puedo ser un hombre o una mujer cambiado? Escucha esto. Cuando miramos a Pedro en el libro de los Hechos, es difícil creer que es el mismo hombre que negó a Cristo ante los sirvientes. Después de la llenura del Espíritu Santo, audaz y valientemente, Pedro predicó, proclamó a Jesús como Señor y Salvador y Mesías a través de todo Jerusalén. Fue arrestado, llevado ante los líderes, los sacerdotes que habían crucificado a Jesús, y ahora no estaba parado delante de sus siervos, sino delante del mismo concilio que había condenado a Jesús. Y él los miró y con gran valentía y denuedo les dijo en Hechos 4, 8 al 12, ustedes son aquellos que crucificaron a Jesucristo, el Mesías, y no hay salvación en otro que no sea Él. La valentía de Pedro y Juan hizo que el concilio se asombrara y no pudieron decir nada contra la obra que Dios había hecho. Estos hombres eran señores en control de la situación, por lo que recurrieron a la intimidación y dijeron entre ellos en Hechos 4:17, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ahora, recuerda que estos líderes acababan de crucificar a Jesús y Jesús ya le había dicho a Pedro que moriría como él. Esas no eran amenazas pasivas, porque aún frente al rostro de una posible muerte, Pedro y Juan declararon valientemente en Hechos 4:19 al 20, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Excepto por Juan, Pedro estaba solo ante el concilio. No había nadie a quien impresionar o quien lo apoyara. Pero ahora él tenía una clase diferente de audacia, de valentía, de denuedo, porque estaba siendo alimentado por su amor por Jesús. Él y Juan fueron liberados y se reunieron a los discípulos reportando lo que había sucedido y las amenazas que les habían hecho. Ahora escucha lo que estos hombres le pidieron a Dios que hiciera, muy diferente a las peticiones que haríamos nosotros. En Hechos 4:29 al 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, valentía, hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades.
señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Estos hombres le pidieron a Dios por más de la misma cosa por la cual habían tenido problemas. Sabían que predicar el Evangelio pondría sus vidas en riesgo, pero continuaron predicando y Dios fue fiel en realizar grandes milagros. Ellos no permitieron que el don de Dios se apagara, se durmiera a causa de la intimidación. De hecho, el poder de Dios era tan fuerte que los enfermos eran llevados a las calles de Jerusalén y eran sanados cuando la sombra de Pedro caía sobre ellos, en Hechos 5:15. Y el sumo sacerdote y el concilio cumplieron sus amenazas. Arrestaron a los discípulos, los metieron en la cárcel y el sumo sacerdote dijo en Hechos 5:28: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y nuevamente Pedro respondió valientemente en Hechos 5:29 al 32. Es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento, una nueva manera de pensar y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también lo es el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Te das cuenta que el Espíritu Santo no es para todos? ¡Qué valentía y audacia de Pedro! Los discípulos no serían intimidados porque Pedro ya no buscaba conservar su vida. Él estaba libre del egoísmo y lleno del Espíritu de Dios. El amor de Dios abundaba en su corazón, como lo dice en Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es claro que el Espíritu Santo trae el amor de Dios a nuestras vidas. Pero también es claro de parte de Pedro que el Espíritu Santo es dado a los que obedecen. Muchos cristianos quieren el amor sin la obediencia. Quieren hablar en lenguas, pero eso no garantiza que el amor de Dios habita en tu corazón. La llenura del Espíritu Santo no es una experiencia de una sola vez. No importa cuán bien conozcas las Escrituras o cuán bien hables en lenguas, si no estás viviendo una vida obediente delante de Dios, tu amor crecerá frío. Con cada desobediencia, ese amor puede disminuir. Ahora escucha esto. Jesús dijo que un signo de los últimos días sería que el amor de Dios estaría creciendo frío en el corazón de los cristianos a causa de la ilegalidad o desobediencia. O como dice Mateo 24:12, el amor de muchos se iba a enfriar. El amor al que Jesús se refiere es un amor ágape, como vimos ayer. Y solo aquellos que han recibido a Jesús poseen ese amor. Y es posible estar llenos, pero perder el genuino amor del Espíritu. La obediencia de Pedro y Juan los llevó a una gran audacia y llenó sus corazones con amor. Hechos 5:40 al 41 dice: y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron
a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer en afrenta por causa del nombre. Pedro y Juan no fueron intimidados por los líderes en el libro de los Hechos. Dice que ellos fueron llenos de gozo, porque ellos eran dos discípulos muy distintos a aquellos dormidos en el jardín. Se regocijaron de ser considerados dignos y de que se les diera oportunidad de mostrar su amor y su fidelidad. Pedro ahora no solo amaba afectivamente, sino también con todo su ser. Hay un libro tan interesante, emocionante, que les recomiendo que cuando tengan oportunidad lo compren y lo tengan como un manual de vida ahí en su librero, en su escritorio, y es Los Mártires de Fox. Y ahí registra que Pedro fue martirizado tal como Jesús le dijo. Cuando estaba a punto de ser crucificado, se registra que Pedro dijo: no soy merecedor de morir en la forma que lo hizo mi Señor. Entonces lo colgaron en la cruz cabeza abajo. Pedro dejó este mundo como un conquistador. Ahora, escucha muy bien para ir concluyendo entre hoy y mañana. Lo que el hombre considera insignificante, Dios lo usa para realizar lo imposible. Por eso, no te detengas. Este es el último punto. Sigue adelante. Y como ejemplo tenemos, aunque hay más ejemplos, pero solamente tomemos uno. Nehemías, en el libro de Nehemías. Nehemías era un judío que vivía en tiempos cuando Israel estaba en cautiverio. Y varios años antes, los babilonios habían venido y destruido totalmente a Jerusalén. Ellos mataron y se llevaron cautivo a la mayoría de sus habitantes. Las murallas fueron incendiadas y derribadas. La ciudad estaba en ruinas. Pero Dios había puesto en el corazón de Nehemías que regresara a Jerusalén y reconstruyera las murallas de la ciudad. Había servido fielmente a un rey extranjero y se había ganado su favor. El rey le dio permiso para ir y cumplir lo que Dios había puesto en su corazón. Nehemías partió inmediatamente para Jerusalén y reunió al remanente de Israel, animándolos a que restauraran todo lo que el enemigo había destruido. Pero ellos estaban bajo gran resistencia. 3 oficiales locales llamados Sanbalat, Tobías y Gesem no querían las paredes reconstruidas, se oponían a la prosperidad de Israel. Estaban determinados a detener a Nehemías y al remanente de Dios y tramaron varios complots para intimidarlos. Cuando estos líderes se enteraron de estos planes, Nehemías reportó: hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, en Nehemías 2:19. O sea, no solo trataron de desanimar a Nehemías y a sus hombres, sino que también trataron de hacerlos parecer tontos a los ojos de la gente. Se burlaron de ellos con declaraciones menospreciativas. Dice Nehemías 4:3: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Con frecuencia la gente trata de intimidarnos, riéndose de nosotros o tomando livianamente lo que estamos haciendo. Porque podemos
o ellos pueden burlarse de ti y cuestionar tu habilidad para realizar todo lo que Dios ha puesto en tu corazón. Pueden hacer esto enfrente tuyo o pueden desparramar burlas entre otros. O tal vez no es una persona o grupo lo que te resiste, pero estás luchando con tu propia mente, porque el campo de batalla de todo creyente está en la mente. Y si tu mente no es llevada cautiva, pues vas a seguir padeciendo. Isaías 26:3 dice que Dios guarda en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Sí entendiste? Pero hoy en día nos preocupa qué pensará la gente, se reirán de mí, fallaré. Y en esta situación es importante que conozcamos lo que Dios nos ha instruido a hacer, recordando que lo débil del mundo escogió Dios para avanzar a lo fuerte, como dice Primera de Corintios 1:27. Lo que el hombre considera insignificante, Dios lo usa para realizar lo imposible. Y entonces, Él tiene toda la gloria. Nehemías ayunó y oró hasta que tuvo la mente del Señor. Y entonces pudo refutar audazmente a sus adversarios. Y en respuesta les dijo, en Nehemías 2:20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Cuando ellos se dieron cuenta de que no podían detener a Nehemías y que los israelitas estaban progresando en su trabajo, se enojaron. Ya no se estaban riendo porque ya no era divertido. Se complotaron para tirar abajo el proyecto entero, atacando a la ciudad, en Nehemías 4:7-8. Y el enojo es otra arma de la intimidación. Y puede ser empujando, empeñado contra ti para detenerte o disuadirte. Y de este enojo pueden venir trampas ocultas. Y esta distracción es un arma muy efectiva de la intimidación. Hemos visto muchas veces cómo la gente se retrae de lo que sabían que era correcto o que debían hacer para evitar la ira de Dios. Y hacen concesiones especiales para conservar la falta de paz. Por eso, grábate muy bien esto. Con esto te quiero dejar. Hay una presión desde afuera y desde adentro. Nehemías no solo debió enfrentar estos ataques de los impíos externos, sino también tuvo problemas que surgían entre sus propios hombres por las condiciones que enfrentaban. Con frecuencia, cuando Dios nos encomienda algo, enfrentamos resistencia y oposición externa e interna. Los hombres de Nehemías se habían cansado, estaban enfrentando mucho escombro que detenía el progreso, como dice Nehemías 4:10. Y también había otro problema. Sus obreros saludables pusieron presión financiera sobre las familias que tenían deudas, cargándoles grandes sumas de intereses en los campos que habían cultivado, como dice Nehemías capítulo 5, verso 1-8. Y esto desanimó a los hombres cuyas familias sufrían, porque estos problemas internos hicieron aún más difícil el resistir la coerción y el desánimo proveniente de los enemigos. Ahora, quiero dejarte con esto. Escúchalo bien. Pon mucha atención en esto que quiero compartir. Permanece firme y enfocado. Tan pronto como Nehemías lidió con las batallas internas entre sus hombres,
Otra ola de intimidación, de temor, de miedo llegó. Y dice en Nehemías 6, 2 al 4, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Sanballat y Josem persistieron tratando de distraer a Nehemías, pero este permaneció firme, enfocado en lo que Dios le había mandado hacer. Él no sería disuadido de su comisión. El enemigo quiere desviarnos para hacernos ineficaces en nuestra labor. Satanás no tratará esto solo una vez. Él es persistente. Debemos ser firmes en nuestras resoluciones, así como Él está en las suyas. Es por eso que la Biblia dice que debemos resistirle firmes en la fe, en 1 de Pedro 5:9. La expresión resistir significa fuerte, firme e inamovible. Mucha gente se rinde después de unos pocos golpes del enemigo, en lugar de permanecer inamovibles hasta que la victoria es completa. Sanballat envió a sus siervos 5 veces a Nehemías, y esta vez con una carta que lo acusaba de estar en rebelión y ponerse a sí mismo como rey de Judá. Y Nehemías, en el capítulo 6, 5 al 7, dice que esta era una burda manera de burlarse. Pero aún así Nehemías no se detendría. Él estaba demasiado concentrado para ser desviado. Con frecuencia somos sacados de nuestro curso cuando tratamos muy suavemente las cosas con un enemigo que está tratando de intimidarnos. Por eso miremos a la gente y digámosle: ¿por qué estás permitiendo que las mentiras de esas personas afecten lo que Dios te ha llamado a hacer? Solo porque Él te acusa significa que esté en lo correcto, que tiene la verdad. Necesitamos saber lo que Dios dice acerca suyo y de su propio plan para nosotros, para cada uno de nosotros. Y te pregunto y te dejo con esto: ¿por qué tratar de razonar con la insensatez? Porque la Biblia dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. La última persona que intentó detener a Nehemías fue un hombre que vino y profetizó que Nehemías debía buscar refugio en el templo, porque el enemigo estaba viniendo para matarlo, en Nehemías 6:10. Pero si Nehemías dejaba el lugar de trabajo y debilitaría a los hombres e impediría que el trabajo se completara. Nehemías respondió: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Nehemías 6:11 dice que él percibió que Dios no había enviado a este hombre para nada. Él pronunció esa profecía contra Nehemías porque Tobías y Sanballat lo habían contratado. Pero ahora escucha lo que Nehemías dijo después de esto, en Nehemías 6:13: porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviere de mal nombre con que fuera yo infamado. El enemigo puede darte un mal nombre por medio de la intimidación, diciéndote que te protejas a toda costa. Nehemías tenía la mente del Señor, por lo tanto era capaz de discernir la pureza y la verdad del mal y desestimarla. Nehemías resumió los esquemas de Sanballat, de Gesem, de Tobías como sigue: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo:
se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Y nuevamente vemos el propósito de la intimidación, debilitarnos para que no podamos cumplir la voluntad de Dios y que no podamos resistir más al intimidador. Si no permanecemos contra esto, de manera inmutable vamos a caer. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta, tu palabra que nos ayuda, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque nos abres el entendimiento para renovar el espíritu de nuestra mente. Por eso hoy nos disponemos, nos decidimos a vencer la intimidación, el miedo con nuestra muerte, morir al yo pienso, al yo siento, al yo quiero y reconocer que con Cristo estamos juntamente crucificados, como dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Reconocer que solamente es a través de la guianza de tu Espíritu Santo en la cual podemos ser verdaderamente hijos de Dios y que los que te aman guardan tus mandamientos, Señor. Hoy te rogamos que cada día abras más nuestro entendimiento, nuestra mente y que renovemos nuestro pensamiento para comprobar cuál sea tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.